aclararnos un poquito más el panorama, ¿no? Cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno, por qué las ha tomado, cuál es el acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, esto tiene varios planos, ¿no? El primer plano es que hay que saber que desde acá hasta el final del año vencen aproximadamente 8.600 millones de dólares, tanto por cuotas de capital como de intereses, por las obligaciones que el gobierno nacional, el Estado nacional tiene con el Fondo Monetario Internacional. Hay una parte de estos vencimientos que corresponden a los préstamos stand-by que tomó el gobierno Mauricio Macri, hay otra parte que corresponde a los servicios de interés del crédito de facilidades extendidas que se negoció ya durante la presidencia de Alberto Fernández. La pretensión argentina es que se adelante buena parte de este dinero o Claro. inclusive algo más para dar un poco de aire para poder no solamente llegar más o menos tranquilamente en el mercado cambiario hasta final del año, sino trabajar con otra perspectiva para lo que viene del 2024. Ahora, junto a esto, bueno, el Fondo Monetario Internacional es un interventor muy severo en general en las políticas interiores y exige cosas de toda naturaleza, y el terreno de la negociación que esto abre siempre pone en tensión, en dura tensión, digamos, las pretensiones del fondo, las pretensiones del organismo y las medidas que finalmente son adecuadas, consensuadas y puestas en práctica. Claro. Acá lo que tenemos son varias cosas. Se anunció a partir de lo que se publicó ayer en el boletín oficial que para el caso de las exportaciones va a haber un dólar diferencial, no para todas las exportaciones, va a haber un dólar diferencial. Este dólar diferencial va a ser de 340 pesos. Esto implica aproximadamente, en función de las expectativas de la liquidación de divisas que tiene el Estado Nacional, implica que el Banco Central va a tener que adelantar unos 140.000 millones de pesos en nombre del Tesoro Nacional en función de la diferencia de cotización entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio que efectivamente se aplique a la liquidación de las Bien. exportaciones. Ahora, esto no lo va a pagar el Banco Central, esto lo anticipa el Banco Central, y para no lesionar el balance del Banco Central, lo que va a ocurrir es que el Tesoro Nacional le va a firmar, pagaré, digamos, una letra a largo plazo al Banco Central en dólares, no en pesos, por la suma equivalente que finalmente tome. Esto va a aumentar la deuda pública, aunque se trate de una deuda intraestatal, y además no es una deuda pública en moneda local, sino va a ser Sino una deuda en pública en moneda dólares. extranjera. Junto con esta medida, bueno, están las otras, por ejemplo, el tema de la restricción de importaciones, no por el cercenamiento de ellas, sino por el encarecimiento de un conjunto de ellas, que todos querríamos que no tenga ningún tipo de impacto en los precios internos, pero algún impacto va a tener, a pesar de las compensaciones que el Estado Nacional promueva en este sentido, porque lo que hay que mirar es cuál fue la experiencia acumulada hasta acá. A esto se le agrega, bueno, lo que popularmente se conoce el acceso al dólar ahorro, que va a tener una equiparación con el acceso al tipo de mercado que tenía el dólar tarjeta, que ahora van a tener exactamente el mismo encarecimiento, impuesto país, impuesto a las ganancias, o anticipo de impuesto a las ganancias. Y finalmente esto va a tener algún impacto desde el punto de vista recaudatorio del Tesoro Nacional en peso, producto no solamente del impuesto agregado y del incremento de las importaciones, del incremento del tipo de cambio de importaciones, sino además como consecuencia de un mayor cobro de derechos de exportación como consecuencia Claro. de la modificación del uso del tipo de cambio. Ya no va a ser 2,70 sino Bien. 3,40. Sergio, son medidas que o que han tomado, que ha tomado el gobierno nacional para no generar una devaluación directamente. ¿Es un pedido del Fondo Monetario? Yo creo que hay una mezcla de cosas. Sí, evidentemente el gobierno nacional está preocupado por la eventualidad que haya una devaluación brusca. En realidad la devaluación hay todo el tiempo. Y la devaluación en general acompaña el comportamiento de los precios internos, con lo cual desde hace un tiempo la devaluación es eso, la devaluación es el sostenimiento desde el punto de vista real de la cotización del dólar, de la cotización de cualquier moneda extranjera con respecto Al peso. al peso. Y está claro que forma parte de las presiones del Fondo Monetario Internacional que exigen esto, porque entre otras cosas lo que piden es reducir el déficit. Bueno, en este caso, en lo previsible, si tiene éxito el plan, es que va a aumentar la recaudación, con lo cual un congelamiento del gasto y un aumento de la recaudación va a provocar una caída del déficit en línea con lo que está pidiendo el Fondo Monetario, ¿no? Arelovich, en materia de análisis, ¿no?, de estas medidas,
sin contar a lo que pueda opinar o a cómo le vaya a ir a la población en general, ¿no? A los trabajadores, a quienes tengan empresas. ¿Están bien tomadas las medidas por parte del gobierno? ¿Cuál es el análisis ante la situación en la que se encuentra en este momento? Bueno, lo que hay que considerar o subrayar es que son medidas para la emergencia, como el conjunto de medidas que se han tomado a medida que la restricción externa se hizo más severa, que la falta de dólares se hizo sentir, y ante la perspectiva de una inmediata elección como es la PASO y la futura presidencial, es previsible que el gobierno no tome ninguna medida de fondo, a pesar del conjunto de oportunidades que tuvo durante los 4 años para meterse en este terreno, pero bueno, en mi opinión la desaprovechó, fueron más de una. Lo que ocurre es que, bueno, uno no puede saber cuál va a ser el resultado del conjunto de estas medidas, y me parece que lo que hay que ver es el desenvolvimiento día a día y sobre todo no tan a largo plazo, porque reitero, el conjunto de medidas que se publicaron en el boletín oficial y que van a ser acompañadas por otras reglamentarias apuntan a resolver cuestiones de muy corto plazo. Bien. Reitero, hay que tener presente que los vencimientos con el fondo suman más o menos 8.600 millones de dólares por capital interés aquí está a final de año, y aquí lo que está promoviendo el gobierno nacional es atender la emergencia de agosto, porque además todo esto rige hasta el 31 de agosto y hay que ver si se modifica o no se modifica, se extiende o se modifican incluso los parámetros, los Claro. patrones, la cotización, etc. El gobierno asegura que no deberían modificarse o no tienen motivo de modificación los precios de la canasta de alimentos, ¿no? O de la canasta básica para el ciudadano en general. Decía usted recién que es difícil, ¿no?, que esto se cumpla. Racionalmente no tendría por qué impactar porque hay un conjunto de compensaciones que permiten técnicamente analizar que esto no debiera ocurrir, pero estamos en la Argentina. Así que es probable que esto parcialmente se traslade a los precios, por lo tanto haya algún incremento. Ya no para julio, sino para agosto, inclusive más. Es probable que el índice de crecimiento del precio consumidor durante el mes de julio sea similar o algo inferior al de junio, con lo Claro. cual la desaceleración se vería y quedará en todo caso agosto para trabajar en otro sentido. Bien, estamos hablando, ¿no?, del dinero de un trabajador que llega al supermercado y que le tiene que alcanzar para dar de comer o para comer durante todo el mes, ¿no? Hablando de los trabajadores, ¿no? ¿Se puede pensar a corto o a mediano plazo en una economía que le permita a un trabajador hacer la vida que hacía antes, pensar en eventualmente cambiar su vehículo, pensar en comprar una casa, más allá, ¿no?, y pensar en ahorrar? ¿Es posible en esta economía, en este país? Yo creo que es posible en otro contexto, por supuesto que hay que modificar un conjunto de cosas. Lo que sí hay que decir que desde enero del 2016, desde la asunción del gobierno de Macri, el salario y sobre todo y los ingresos fijos, esto incluye las jubilaciones y las pensiones, no han dejado de caer. Fuertemente cayó casi un 24% durante el gobierno de Macri y durante el gobierno de Alberto Fernández bajó aproximadamente entre 6 y 7%, depende de cómo se mida. O sea, la pregunta es si en algún momento la economía argentina va a estar en condiciones de reponer la pérdida por lo menos de este Sí, periodo de 8 años, y forma parte de la discusión o de la tensión en la distribución del ingreso. claro. Hay que tener en consideración que además, siendo que la Argentina aproximadamente en un 78% de su producto se destina al consumo interior, cada impacto que provoca una caída en el poder de compra de las trabajadoras y trabajadores, sean registrados, no registrados, en blanco, en negro, en gris, en azul, estatal o privado, tiene un impacto no solamente hogar adentro, puertas adentro del hogar, sino que tiene un impacto en forma inmediata en la economía en su conjunto por la importancia que tiene el mercado interior en la Argentina. Es Claro. como los huevos de oro, ¿no? Bueno, finalmente este ministro de Economía es el principal candidato, ¿no?, para las próximas elecciones. ¿La tiene difícil con estas medidas que se ve obligado a tomar? Sí, yo creo que la tiene difícil, en todo caso tiene el mérito de haber recompuesto la cuestión política del orden dentro del gobierno, que esto es lo que ha dado cierta tranquilidad y atenuación a los niveles de conflictos preexistentes. En todo caso, el problema ya está en el otro lado, está en la posición en función de lo que plantea cada candidato respecto del otro y las últimas encuestas sobre las tendencias de voto, ¿no?